Amén, amén. Qué bendiciones estar aquí en la casa de Dios, amén. Es un gozo, es una alegría el poder participar de esta temporada de Adviento juntos, poder venir a meditar de la palabra de Dios y estar aquí en esta congregación. Gracias a los que están en línea, gracias a los que están allí en Batman Lake, nuestra nueva sede. Si usted conoce gente que viva en el área de Batman Lake, coméntele que tenemos una nueva sede allí. Estamos iniciando, los inicios son especiales, así que un aplauso fuerte a nuestra sede de Batman Lake y a nuestra sede en Vickery. El día de hoy nuestra sede de Vickery está teniendo una posada y están teniendo allí un alcance para toda la comunidad, así que manténgalos en oración para que personas vengan a los pies del Señor. Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestra congregación y damos gracias a Dios por ello. Pero usted y yo que estamos aquí, damos gracias a Dios porque nos permite venir a meditar en la palabra que Él ha revelado para que sea alimento a nuestras mentes, a nuestro corazón. Y en especial el día de hoy seguimos con nuestra serie de sermones, las oraciones de Navidad. Me encanta la Navidad. Me encanta por sus luces, me encanta por los compañerismos que hay, me encanta por la comida. Si usted no vino el viernes, tuvimos aquí un musical precioso y ejemplificábamos un poco de cómo se celebra la Navidad en diferentes lugares de Latinoamérica y exaltamos el nombre del Señor. Pero quiero comenzar con esta pregunta el día de hoy. ¿Qué tal eres con las celebraciones? ¿Eres de los que les gusta celebrar constantemente? ¿Eres de los que les gusta hacer, como dicen por ahí, una pachanga, una fiesta por todo? No, hay algunos que celebran por todo, que tienen excusa para celebrar por todo, ¿no? Que comenzó el mes y comienzan a celebrar. Que una fiesta, ¿verdad? Que cumplió no sé quién y hasta el que no cumple, así sea la lejanía, lo celebra. ¿Cuándo ustedes son así bien celebrones? A ver. No. Ok, faltan algunos. Otros no, otros quizás somos más ermitaños, otros quizás no necesitamos celebrar tanto, pero la verdad es que a nosotros nos gustan las fiestas, nos gusta celebrar reuniones con amigos, con seres queridos, trabajo. Y sobre todo en esta temporada de Navidad, celebramos la temporada. Y a veces parece ser exhaustivo, forzado. Tenemos tantas celebraciones en Navidad, ¿no? Que celebraron que en el trabajo, que los amigos, que en la iglesia, y parece ser que todas las noches tenemos algo que celebrar, y parece ser que la Navidad puede ser hasta forzada, porque hay tanta celebración y uno dice otra fiesta, otra más, pero la verdad es, ¿y por qué se ríen, verdad? ¿No es así? Pero la verdad es que en medio de toda la celebración que pueda haber, no debemos distraernos del verdadero propósito de la Navidad. No debemos distraernos de lo que Dios hace a través de esta temporada de Navidad. Y la verdad es que no podemos dejar de pensar en la simplicidad de la Navidad. Un niño quien nació en un pesebre, humildemente, quien creció entre nosotros para vivir una vida perfecta, para morir en la cruz. Dice la palabra de Dios que no se quedó en la cruz, sino que resucitó, que espera por nosotros y que un día va a regresar por nosotros. Ese es el sentido de la Navidad. Amén. No hay Navidad sin la crucifixión. No hay Navidad sin la ascensión. No hay Navidad sin la segunda venida. El Señor va a venir por nosotros. Y en medio de todo eso estamos hablando de algunas oraciones de la Navidad. Y el día de hoy vamos a hablar de la oración de la celebración. Aunque muchos piensan que la Navidad es pura alegría, regalos y regocijo, el mensaje de la Navidad es transmitido así para muchos, pero hay mucha necesidad en la Navidad. Se suscitan más suicidios del Día de Acción de Gracias al Día de Año Nuevo que en cualquier otra temporada del año. ¿Lo sabía? Las personas vienen y comienzan a reflexionar en lo que hicieron, lo que dejaron de hacer, pérdidas durante el año, y hay también depresión, ansiedad, angustia en medio de la Navidad. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo celebrar en medio de todo ello. El verdadero mensaje de la Navidad. Y vamos a ir a Lucas capítulo 2. Este mensaje verdaderamente quien cambió la historia en nuestras vidas se llama Jesús. Y vamos a meditar en la oración de la celebración. Y vamos a leer juntos el episodio encontrado en Lucas capítulo 2, de los versículos 8 al versículo 20. Y si usted recibió su hoja al entrar donde tenemos nuestro bosquejo, lo va a ir completando el día de hoy, el bosquejo del día de hoy.
y vamos a leer la palabra del Señor, amén, porque la palabra tiene poder. Ahí va, Lucas capítulo 2, está ahí en la pantalla, dice, versículo 8 en adelante, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Y tuvieron qué? Gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy, ¿qué dice ahí? Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos, ¿qué dice ahí? Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían, pero María guardaba todas las cosas en el corazón, meditándolas. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Dios, gracias por tu palabra revelada. Señor, pedimos que cualquier distracción, pedimos que cualquier carga, que cualquier peso que traigamos, lo podamos depositar en la cruz y que podamos concentrarnos en la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Habla, oh Dios, que tu pueblo escucha. En Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada vimos cómo el anuncio angelical fue inesperado hacia José y se tornó en bendición debido a la obediencia, la integridad y la fe que mostró José basado en las convicciones y la revelación de Dios. Aunque dichas noticias pudieron haber sido devastadoras, notamos que José las tomó de manera diferente. Hoy vamos a ver cómo el mismo anuncio hacia los pastores irrumpió sus vidas sorpresivamente, pero produjo un cambio grandísimo. De la misma manera lo puede hacer en nuestras vidas hoy en día. Estos pastores, quienes eran considerados y etiquetados como una profesión no valiosa y de poca estima, fueron escogidos de parte de Dios para ser los recipientes de la noticia más grande y transformadora que la humanidad pudiese haber recibido. En medio de una cultura que por muchos años fue nómada, recordemos que el pueblo de Israel fue nómada, ellos vivían en una vida pastoralista, había muchos pastores e iban de lugar a lugar, eran una cultura de agricultores, había mucha agricultura y ellos iban de un lugar a otro. La diáspora del pueblo de Israel por muchos años estuvieron de lugar en lugar, de tierra en tierra, el pueblo escogido. Por eso hay tantas profecías de que el pueblo de Israel iba a regresar a la tierra prometida. Y era una cultura nómada, pastoralista, y por eso vemos que casi todos los patriarcas fueron en alguna ocasión pastores. Abraham, aunque Abraham no fue pobre, Abraham fue rico, fue en alguna ocasión hacendado, pero fue pastor también. Moisés fue llamado en una zarza cuando estaba pastoreando las ovejas en su tiempo de exclusión en el desierto. También Isaac y Jacob en algún momento tuvieron que ser pastores. ¿Qué decir de los días del rey David, quien cuando estaba allí cuidando las ovejas de su padre, el Señor lo llama y lo unge para ser el rey de la nación de Israel? Es decir, casi todos los patriarcas tuvieron que ver con ser pastores. La idea de un pastor estaba marcada en la narrativa bíblica del Antiguo Testamento, y la idea de que iba a venir un pastor de pastores en el Nuevo Testamento nos es dada a través de Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, después de que el Nuevo Testamento nos habla de los pastores, en los tiempos de Jesús la profesión de los pastores era mal vista.
Si le preguntaban a los niños qué querían ser cuando grandes, iban a decir todo menos pastor. ¿Por qué? Porque los pastores, ahora ya el pueblo de Israel se había situado, tenían Jerusalén, la ciudad era una ciudad, tenía unas murallas y los pastores eran vistos como segunda clase, eran excluidos de la ciudad. Ellos cuidaban a las ovejas afuera, en las afueras de la ciudad. Y entonces los dueños, los hacendados vivían en la ciudad y los pastores vivían en las afueras. Y en ese contexto, los pastores no eran una profesión bien vista y los pastores eran como de segunda clase. Y por eso, en medio de todo esto, el concepto del pastorado había cambiado en la nación de Israel. Por eso, en estos días, de lo vil y menospreciado del mundo, dice la palabra que escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Escogió a unos pastores. Y en esa compañía de los pastores, yo me imagino las conversaciones de los pastores allá afuera. No, yo me imagino a los pastores hablando de las historias de antaño, de las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo me imagino que entre ellos se turnaban las vigilias de la noche. Había la primera vigilia de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6 de la mañana. Eran diferentes vigilias. Algunos tomaban 2 vigilias, algunos eran tan buenos que tomaban hasta 3, pero se rotaban. Y los pastores estaban en las vigilias de la noche. Y en medio de las vigilias de la noche, afuera, viene el mensaje de Jesús. Es un mensaje de celebración. Y yo quiero responder junto a ustedes el día de hoy, ¿cómo podemos celebrar en la Navidad? Usted sabe cómo celebrar. Yo no sé cómo celebra usted. Si celebra con tamales o con arroz con gandules, si celebra con arepas o con pupusas, no sé con qué, o con pavo, no sé, ya les di hambre. Más vale que tengan hambre de la palabra de Dios también. Porque vamos a responder 3 maneras para celebrar en nuestra vida de oración. 3 maneras de celebrar en nuestra vida de oración, ¿verdad? Los que son del cono sur, con pura carne, ¿no? Los uruguayos, paraguayos, argentinos, pura carne, no me llamen ahí con pollo, ¿no? Tiene que ser carne, un asado bueno. Pero celebramos en nuestra vida de oración también. Y vamos a ver cómo celebrar en nuestra vida de oración. Lo primero es, celebramos en la rutina. Celebramos en la rutina. Y usted va a decir, ¿en la rutina? ¿Celebramos en qué? En la rutina, complételo ahí. Versículo 8 del capítulo 2. Una celebración y una rutina son palabras tan opuestas, pero que pueden tener un punto de convergencia. En este episodio de los pastores nos muestra que aún las labores más rutinarias, en medio de ellas podemos orar, escuchar la voz de Dios y celebrar lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Parece ser que la rutina puede obstaculizar nuestra vida de oración, pero también puede incrementar nuestra vida de oración. Usted dice, en medio de mi rutina yo puedo celebrar. Claro que sí, los pastores usaron de su rutina para celebrar y para escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, ellos se enfocaron enfocándonos en nuestro llamado. Complételo ahí, en nuestro llamado. El versículo 2:8a, la primera parte, dice, había pastores en la misma región. En la región donde nació Jesús habían también pastores. Y cuando vas allí a Israel, te das cuenta, te dicen, aquí habían pastores, aquí había una multitud de pastores. Puedes ver la ciudad de Jerusalén y puedes ver los campos alrededor y hace sentido donde estaban los pastores. Enfocándonos en nuestro llamado, había en esa región pastores muy comunes. En esa noche no hubo nada especial. Fueron a trabajar pensando que sería otra noche más en el campo. Y eso pasa en nuestras vidas. Tú estás en medio de la rutina. ¿Cuántos de ustedes tienen una rutina diaria? Todos nosotros, ¿no? Usted se levanta a cierta hora, hace ciertas cosas, toma la misma carretera, ¿no? Si usted es rutinario como yo, toma siempre lo mismo. Bueno, aquí en el DFW, en esta área metropolitana, nos toca poner nuestro GPS porque no sabemos qué accidente haya. Y a veces nos tenemos que ir por diferentes rutas, ¿sí o no? ¿Le ha pasado? En la mañana no es que usted no sepa de dónde viene, sino que a veces tiene que tomar una vía alterna. Pero somos personas rutinarias, vamos al trabajo. Los pastores estaban en medio de su rutina, pero en medio de su rutina escucharon la voz de Dios. ¿Sabías que en medio de tu trabajo, en medio de lo que estás haciendo diariamente, Dios puede hablarte?
Los pastores estaban en medio de su rutina. Quizás estás estás en la escuela, quizás estás trabajando con las manos, con la computadora. En medio de todo te enfocas en el llamado de lo que Dios te ha llamado a hacer. Esa frase nos pone a pensar, ellos estaban allí en esa misma región y la voluntad de Dios estaba allí cumpliéndose en sus vidas. ¿Le estás sirviendo con tus dones y talentos? Lo segundo es que ellos se estaban enfocando en su asignación. Primero, se estaban enfocando en su llamado. ¿A qué te ha llamado Dios a ti? Y lo segundo es en la asignación. ¿Qué asignación tienes? Dice la palabra de Dios que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Muy particular, su función era la de velar y guardar su rebaño. Dos palabras en especial. El Señor se presenta también como pastor quien vela y guarda por nosotros. Por eso, ¿se acuerda del Salmo 23, el salmo más famoso? Jehová es mi y nada me. Sí se lo sabe. Por lugares de delicados pastos me hará. Junto a aguas de reposo me confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás con. Tu vara y tu callado me infundirán. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y en la casa de Jehová moraré. ¿Se lo saben? Muy bien. Un aplauso fuerte. Por lo menos el Salmo 23 ya. Ahora, ¿entendemos su significado de que el Salmo es un salmo profético? De que iba a venir el pastor de pastores. Y la tipología en el Antiguo Testamento es muy importante porque nos habla del rol del pastor, del rol del pastor. Y el anuncio viene a unos pastores. No viene a los reyes, no viene a los políticos, no viene a los emperadores. El anuncio viene a los pastores en medio de su llamado, en medio de su asignación. Y tú puedes pensar, ¿mi asignación de qué sirve? Lo que yo estoy haciendo, ¿de qué sirve? Mi trabajo, ¿de qué sirve? Mi asignación, ¿de qué sirve? En medio de lo que tú haces, el Señor te está hablando. En medio de lo que tú haces, Dios está obrando. En medio de lo que tú haces, Dios te está fortaleciendo. En medio de lo que tú haces, Dios te está levantando. En medio de lo que tú haces, Dios te está bendiciendo. En medio de lo que tú haces, Dios está bendiciendo a otras personas alrededor tuyo, porque eres parte del propósito de Dios para que alumbres la luz de Cristo. En la rutina. Usted dice, mi rutina, sí, en la rutina. Algunos están esperando que Dios les hable, no sé, aquí estoy. No, en medio de la rutina, Dios nos puede hablar. A veces, como la semana pasada, oímos, pero no escuchamos la voz de Dios. Oímos el ruido, pero no escuchamos la voz de Dios. Los pastores, en medio de su rutina, estaban enfocados en su asignación, velando y guardando las vigilias de la noche. Yo creo que se preguntaban las historias de antaño. Los latinos somos muchos de historias, ¿no? ¿Usted se acuerda de las historias de la abuelita? ¿Cuántos tienen por lo menos una abuela viva? A ver, levante la mano. Apréciela, llámela o haga algo. Yo no he llamado a la mía, tengo que llamarla. Tengo una viva todavía. Tiene 96, cumplió mi abuela. Yo creo que se va a aventar los 100. Estoy orando por eso, para hacer una buena pachanga. Vamos a tener que ir todos, de donde estemos en el mundo, porque el florero, por parte de mi mamá, somos flores y estamos en diferentes lugares del mundo, literal. Pero vamos a tener que regresar, el florero va a tener que regresar allá a Valledupar. Pero nos gustan las celebraciones. En julio fuimos y estaba la abuela ahí, la llevamos a 4 horas de camino, se aventó las 4 horas de camino y estábamos allí celebrando con ella. Y yo le pregunté a mi abuela, me gusta hacerle preguntas a mi abuela porque pues yo quiero llegar a los 90 también, no sé si llegue, ¿verdad? El cuidado que ella tiene diferente al mío, pero bueno, y la alimentación de ellos era diferente, ¿no? Pero bueno, por su gracia, le pregunté a mi abuela, abuela, ¿cuál es la clave para llegar a los 96? Y me dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué tiene mi abuela en la cama? Estamos en la cama y tiene la Biblia, tiene unos lentes grandes, tiene la Biblia, esas Biblias grandes que pueden ser hasta un arma ofensiva, ¿verdad? Le puede pegar a uno y es letal, es un arma letal, ¿no? Grande, y tiene la palabra de Dios y yo agarro la palabra, la Biblia de mi abuela y comienzo a leerle salmos y la abuela comienza a repetirlos. Y le leo un salmo y ella me los dice. Y digo, yo sabe la palabra de Dios. A nosotros nos gustan las historias. Los pastores
estoy convencido que en medio de la rutina diaria ellos estaban hablando de la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de Isaac, de Abraham, de Jacob? ¿Te acuerdas de todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel? ¿Te acuerdas de las promesas de Dios? ¿Te acuerdas de cómo Dios nos sacó de Egipto? Ellos estaban siempre en medio de su rutina compartiendo las historias de antaño. ¿Compartimos nosotros las historias? ¿Verdad? La palabra de Dios se presentaba de generación en generación y se proclamaba de generación en generación de una manera oral la mayor parte del tiempo. Entonces, enfocándonos en nuestra asignación, seamos fieles a lo que Dios nos ha dado, el trabajo que tienes, el estudio que tienes, la labor que tienes, la asignación que tienes. Amén. Segundo, celebramos al recordar. Como dice el dicho, recordar es... se sabe en el dicho. Ahí ve, versículo 9. Dice, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó ¿de qué? De resplandor. ¿Y tuvieron qué? Gran temor. El dicho que dice recordar es vivir. Una de las razones por las que no celebramos es porque no apreciamos el motivo de la temporada de Navidad. Quizás lo recordemos, pero no lo apreciamos. Debemos recordar las bondades de Dios sobre nuestras vidas. Los pastores recordaron las promesas de la palabra de Dios. Ellos recordaron las oraciones, los cantos, la palabra profética que habían escuchado por años. Pero este era el tiempo preciso e indicado. Necesitamos recordar lo asombrosa que es la historia de la Navidad. Sin el nacimiento de Jesús no hubiéramos podido nacer nosotros de nuevo. Creo que eso puede ir señalando nuestras vidas y los temas de Adviento, no solamente en esta temporada, sino a través del año, como lo decía Michael. ¿Verdad? ¿Y cómo celebramos al recordar? Bueno, recordando el gozo. Versículo 10. Recordamos el gozo, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas ¿de qué? ¿De gran qué? Gozo, que será para todo el pueblo. Los ángeles traían buenas noticias de gran alegría. Es un momento de plena felicidad. Había llegado el Salvador, el Cristo el Señor, serían salvos. Esta es una noticia que traería suprema felicidad. La contraparte del gozo es el temor. Siempre hay dos caras en la historia de Navidad. La contraparte del gozo es ¿qué? El temor. José tuvo ¿qué? En el sueño. Temor. Dice que el Señor se le presentó el sueño y los ángeles, Gabriel le dijo, no temáis de recibir a María tu mujer. A María también tuvo ¿qué? Temor. Y nosotros vamos a tener ¿qué? Temor. La antítesis del temor es el gozo. La contraparte del temor es el gozo. Y dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces el Señor nos va a dar un gozo, y es un gozo que no es producido por las circunstancias, sino por una persona. Esa persona se llama ¿quién? Cristo Jesús. El gozo del Señor se encuentra a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Si no encontramos a Cristo, no encontramos el gozo duradero. Por eso la gente trata de buscar el gozo en diferentes cosas, en una relación, en un trabajo, ¿verdad? En una posesión, en un estatus. Pero el gozo del Señor es la fortaleza, y el gozo se presenta en una persona, y esa persona se llama Cristo Jesús. Si tienes a Cristo, tienes la vida. Si tienes a Cristo, tienes el gozo del Señor. Si tienes a Cristo, tienes la salvación. Si tienes a Cristo, tienes propósito en nuestra vida. Tenemos ese propósito. Recordamos el gozo. ¿Sabes? No sé si te acuerdas, usualmente cuando nos reunimos como familias son por dos cosas. Una, porque se celebran todo y son muy familiares, o lastimosamente nos reunimos cuando muere alguien. ¿Sí o no? ¿Y qué hacemos cuando muere alguien? Nos reunimos y comenzamos a recordar. ¿Te acuerdas cuando esta persona hacía esto? ¿No? ¿Te acuerdas cuando el abuelo hacía eso? ¿Te acuerdas cuando, y uno se acuerda, ¿no? Cuando mi abuelo nos hizo un columpio allí en un árbol? ¿Te acuerdas cuando comimos esa lechona como familia? En Colombia, de donde yo soy, hacen un lechón, que es decir, un marrano, un cerdo, dícese de mucha grasa rica, así procesada. Gloria a Dios por la vitamina G, ¿no? De grasa. Oiga, pero es un lechón así sabroso, se llama lechona. La última vez que fui a mi país, en julio, fuimos a un parque, al Parque del Café, y entonces les voy a contar aquí una historia muy íntima. Fui con la familia y veo que allí en el parque hay diferentes puestos de comida, y veo uno con la cara del lechón así.
y decía lechona tolimense. Le dije a mis hijos, qué bueno, no me voy a ir de mi país sin comer mi lechona. Entonces voy, compro la lechona. Yo estaba contento durante el día. Estaban todas las atracciones, en todos los rides, y me subí a todo. Hasta lo que no me dejaron subir me subí. Pero yo estaba pensando en mi lechona. Yo dije, no me voy a ir con mi lechona tolimense. Entonces me comí la lechona, le compartí a mi hijo, le compartí a mi esposa. Hermanos, pero en la noche la lechona hizo su efecto. Y tenía que confesar yo el gozo del Señor en mi fortaleza. Yo no sé qué le pasó a la lechona, supo rico, pero no le cayó bien al pastor. Pero como fui a un viaje misionero y me dio salmonela y sé de todo eso, sé que de eso no me voy a morir. Aquí está un hermano que fue conmigo a uno de esos viajes, el hermano Jiménez, allá en Chiapas, ¿verdad? Y yo sé que de eso no me voy a morir. Yo dije, bueno, no paso de una indigestión y doy gracias a Dios. Pero celebramos, nos gusta celebrar con las historias de antaño. No, la abuela, el abuelo nos dice, el pueblo de Israel celebraba con las historias de antaño. ¿Y sabes por qué no podemos celebrar? Porque no recordamos la fidelidad de Dios. Cuando tú te sientas mal, aquí va, gratis, por el mismo precio que usted vino hoy por obediencia. Aquí le va. Cuando usted se sienta mal, recuerde las promesas y la obra de Dios en su vida. Recuerde lo que Dios ha hecho en su vida. Recuerde de cómo Dios lo ha sacado de donde lo ha sacado, porque ha estado en peores de como usted se siente ahora. Y el Señor le va a recordar a usted que Él es fiel, que Él es Padre eterno, que Él es príncipe de paz, que Él puede hacer con usted lo que usted no pensaba que iba a poder hacer. El Señor lo trajo a este lugar, somos inmigrantes, el Señor lo trajo con un propósito. Recordemos las maravillas de Dios y veremos su gloria resplandecer. Pero no recordamos. No recordamos. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel? Aquí va la historia de la narrativa bíblica. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento hacían monumentos? Y el pueblo de Israel hacía monumentos. Y no era porque eran nada más personas religiosas. Hacían un monumento. ¿Sabe por qué hacían un monumento? Para que se acordaran. Porque nos tendemos a olvidar. Aquí hay un monumento, aquí hay unas piedras. ¿Qué pasó aquí? Es que aquí Dios obró. Aquí Dios sacó agua. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh, aquí el Señor hizo cosas maravillosas! Aquí el Señor proveyó, ¿verdad? Maná, proveyó también del cielo, proveyó las golondrinas, todo eso. El Señor proveyó. El Señor había hecho una obra y el pueblo de Israel tenía que recordar. Pero no recordamos lo malo. Usted y yo recordamos todo lo malo. ¿Usted recuerda todo lo malo? ¿Sí o no? Tenemos una propensidad a recordarnos de todo lo malo. Vamos a terminar este año. Estamos en diciembre 17. Si no estoy mal, miré el calendario hoy en la mañana. ¿Verdad? Perdón a los que van a verlo en diferido. Pero 17. Tenemos que 14 días que se acabe el año por ahí. Si mi matemática, no soy matemático, perdóneme. Pero si hacemos una remembranza de este año, recordemos la fidelidad de Dios. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Ellos recordaron que el mensaje no era exclusivo. Hay salvación. El mensaje fue lo siguiente. Fíjese la narrativa lo que dice. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Hay buenas noticias, hay salvación en Cristo Jesús. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10, el Antiguo Testamento está proclamando que el gozo vendría a través del Mesías. Recordamos también la esperanza. No recordamos nada más, hermanos, el gozo, sino la esperanza. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. César Augusto, aquí está el hermano, alce la mano, pero ese emperador no era tan bueno, hermano, pero usted ya está redimido por la sangre de Cristo. Se consideraba el Salvador del mundo, pero su orden mundial se parecía mucho al de sus predecesores. Y en el tiempo de Jesús, la revolución fue porque, aunque Él prometía mucho, el Salvador del mundo, Jesús, el Mesías, prometía más. Y los nombres que de Jesús comunican ese mensaje, por ejemplo, ¿qué significa el Salvador? Ahí le va. El Salvador significa libertador. Muestra la figura del sacrificio. El Salvador es el libertador. Jesús venía a libertarnos a nosotros. Y si tú tienes algún tipo de opresión, si tú tienes algún tipo de opresión espiritual,
Si tú tienes algo el día de hoy, el Señor viene con esa palabra. Él es el libertador. Jesús es el libertador. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Jesús. El verbo se hizo carne. Jesús nos hace libres a nosotros. Recordamos esa esperanza. El Salvador es libertador. Segundo, Mesías, el escogido, el Hijo de Dios. Eso quiere decir el Mesías, el escogido, el Hijo de Dios. Jesús es el escogido, el Hijo de Dios. Y tercero, Señor, con S mayúscula, Dios soberano. Eso significa, Él debe ser adorado, servido. Él es soberano sobre todas las cosas. Dios omnipotente, Rey de reyes. Él merece el honor, la gloria, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Lo exaltamos a Él porque Él es soberano. Él tiene el control de todas nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor tiene el control de nuestras vidas? Oiga, y si el 2023 usted tuvo circunstancias que parecieron fuera de control, déjeme decirle que aún en medio de ese sentimiento de descontrol, Dios tiene el control. Amén. Dios ha sido fiel. ¿Cuántos dicen Dios ha sido fiel? Dios ha sido fiel con nosotros. Él lo ha sido, lo es y lo será con cada uno de nosotros. Hay un mensaje de esperanza. En octubre del 2013 tuve la oportunidad de visitar Etiopía en una comunidad que se llama Bantú, cerca de la capital Addis Ababa. Y fuimos a visitar y a dialogar acerca de las maneras para apoyar los modelos sostenibles del desarrollo comunitario. Hasta conocimos al presidente en esa vez. Y recuerdo que estábamos y nos estábamos presentando a algunos pastores y le digo, yo soy Rolando Aguirre. Y me dice él, Rolando Aguirre, ¿de dónde eres? Le digo, vengo de Texas, pero soy colombiano. Y pues como que veía las telenovelas porque dijo, Betty la Fea. El presidente de Etiopía. Imagínese hasta dónde llegan las novelas, ¿no? Sí. Imagínese usted, yo pensé que me iba a decir otra cosa, pero me dijo eso. Me dice, me gusta el español. Le llamó la atención mi apellido, Aguirre. En particular recuerdo, volviendo a la historia, recuerdo que llegamos a esta comunidad y la primera parada que hicimos fue en una escuela de niños desfavorecidos. Muchos de ellos son huérfanos y tienen padres adoptivos porque sus padres han muerto por el SIDA u otras enfermedades. En particular recuerdo a uno de los niños. Uno de ellos se pegó a mí desde que llegué, se puso aquí, al lado mío. Yo no sé si me le parecía a alguien, no sé, pero se me pegó aquí al lado. No sé si le caí bien o qué, o vio en mí una cara de buena persona, gracias a Dios, no sé. Este niño nació con una malformación en su espalda, en su columna, tratable en sus primeros años, pero debido a no tener la atención adecuada, se estaba totalmente desformando. Caminaba así, hacia abajo, pero tenía una sonrisa en su cara. Y antes de venirme, yo recuerdo que le llamé a mi esposa en esa noche, antes de salir de ahí, el emblema de Wagner es aquí brilla la esperanza. Y yo recuerdo que este niño me volteó a mirar y me dijo, there is hope, right? Hay esperanza, ¿verdad? Y yo le dije, of course there is hope. Claro que hay esperanza. Y me dice el niño, can you pray for me? Y le digo yo, claro que sí. Oré por ese niño. Recuerdo que llegué al hotel y de repente soy llorón como Jeremías. Mi hijo se llama Jeremiah, pero yo de repente vengo a la presencia de Dios y también lloré. Ese niño me ministró. Porque en medio de su malformación, en medio de su incapacidad, en medio de que no tenía padre y madre, él sabía que había esperanza en una persona que se llama Jesús. A veces no escuchamos la voz de Dios porque no la queremos escuchar. Dios nos puede hablar en la simplicidad de un niño que nos dice algo así. Recordamos la esperanza que tenemos en el Señor, amén. Recordamos también el amor. Dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto ¿en qué? En pañales, acostado en un pesebre. La encarnación es un acto de amor. El signo de un bebé amado, el bebé es la señal más grande de amor hacia nosotros. ¿Cuántos son padres y madres aquí? O tíos, o padrinos, o madrinas, ¿cuántos han agarrado a un bebecito recién nacido? ¡Ay, qué belleza! Yo siempre digo que los niños pequeñitos recién nacidos se ven a veces como ratoncitos, pero son cute, ¿no?
Son tiernos. Eso es pura mentira de que, ay, que se parece al papá, que pura mentira, no me parece, a nadie se parece, son los ojos así, todo, todavía ni se ve, todavía bien, pero hay una ternura, ¿no? En un bebé. Todo niño es tierno. Recién nacida y uno la agarra, huele a bebé, ay, hasta que comienza a llorar o a hacerse del cuerpo, ya deja de ser tan tierna, ¿no? Pero Jesús, ahora, mire, ahí va. La expresión máxima del amor de Dios está en un niño encarnado. Un niño encarnado. Jesús, yo siempre me puse a pensar, si Jesús es el Hijo de Dios, yo fui de los niños pequeños que siempre hacía preguntas. Yo creo que mis maestras de escuela dominical, hay algunas que el Señor ya las tiene en su presencia. Y yo le doy gracias a Dios por muchas de ellas porque yo le hacía preguntas. Yo era ese niño que hacía preguntas, maestra. Y yo recuerdo que una vez le hice la pregunta a una de las maestras, pero si Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué no vino ya grande? Y recuerdo que la maestra me dijo, porque no hay más expresión de amor que un niño indefenso. Y desde ahí me quedó esa maestra, que el Señor la bendiga. Porque cuando yo estudio teología me doy cuenta que Jesús no vino en un gran trono ni en una fortaleza, no vino como adulto, vino como un niño, en la simplicidad de un niño. El creador del universo vino para ser cuidado, amado y protegido. Él vino en un vientre de una mamá adoptiva llamada María, de un papá adoptivo llamado José, que le iba a enseñar el arte de ser carpintero. Iba a crecer en una familia normal para entender nuestra familiaridad. Iba a crecer en una plataforma de un lugar de Nazaret que no era tan conocido, para ser criticado luego. Fue rechazado, fue vituperado, fue negado, fue traicionado. Jesús, la expresión del amor en un bebé. Amén. Recordando el amor. ¿Sabes? Debemos recordar el amor de Dios. Dios nos ama mucho. Dígale al hermano que está al lado, Jesús te ama. Jesús te ama. ¿Ah? Y si no sabe español, dice, Jesus loves you. ¿Ah? ¿Qué tal mi inglés sin barreras? Ahí está. Ahí está. Recordando el amor. Ahora, segundo, recordando la paz. Versículo 13 y 14. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, ahí va, que alababan a Dios y decían, léalo conmigo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles alababan al Creador por ese mensaje de esperanza y decían, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Lo vuelvo a repetir, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. La divinidad y la humanidad. La divinidad en la tierra para traer paz duradera, no una paz temporal como la de un emperador que prometía la paz temporal y no hubo esa paz. Jesús vino a darnos paz perpetua, eterna. A lo largo históricamente del Imperio Romano, en el territorio de los tiempos de Jesús, se conocía a lo largo y ancho de su territorio, porque estaban bajo el Imperio Romano, ¿se acuerdan? Algo que se llamaba la Pax con Z, la Pax Romana. La Pax Romana. Se creía que todo el Imperio Romano, lo que tenía el Imperio Romano, podía tener la paz a través de la gestión política, sociopolítica, sociocultural. Y todo aquel que se antepusiese entre la Pax Romana con X iba a ser juzgado. Jesús no vino a darnos paz romana. Jesús vino a darnos una paz espiritual, una paz eterna, una paz duradera. Jesús no vino nada más a darnos paz temporal, no vino a darnos una paz política. Él vino a darnos esperanza, gozo y paz duradera a través de Jesús. Hay paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados somos por la fe. Dice, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No hay paz sin Jesús. Por eso toda persona que busca de otra cosa y no tiene a Jesús, no tiene paz. Porque el que no tiene a Cristo, no tiene la paz. Me gusta esa canción que cantamos el viernes. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Que dice Cristo, la Navidad. Y el que no tiene a Cristo, ¿verdad?
no tiene la vida. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Y me gusta ese ritmo, tú, porque se parece así a Colombia. Qué bonito es cantar al Señor. Ya. No voy a cantar porque me van a decir, vaya, hermano, tatarela, allá en el baño más bien. Quédese predicando. Pero ¿sabe qué? La paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Necesitamos de la paz hoy. Yo no sé qué te está pasando a ti, pero todos aquí necesitamos de la paz de Dios. Y el Señor no nos da una paz temporal, Él nos da una paz duradera, una paz eterna a través de una persona que se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. Celebramos también, tercero, para que complete ahí, al recordar. Versículos 15 al 20. Vamos a leer el 15 por ahora. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha manifestado. ¿Sabes? No celebramos porque guardamos demasiado silencio. Tenemos que volver a contar la historia para celebrar la victoria a través de Jesús. El pueblo debería recordarse al recontar unos con otros la historia de la liberación del pueblo de Israel. Este tipo de celebración no vendría a través de una historia temporal, sino de una persona que se llama Jesús. Los pastores compartieron un mensaje de proclamación y de alabanza al único rey a través de una acción. ¿Sabes qué le tocaba hacer a los pastores cuando iban al templo? Ellos tenían que pasar por un proceso de limpieza riguroso. Se tenían que limpiar. Para poder entrar al templo se tenían que limpiar de todo. Para poder entrar simplemente al templo porque eran catalogados como impuros e inmundos. Jesús vino y el mensaje vino a los pastores. Simples, sucios, catalogados como segunda clase. Y viene y le da a ellos el mensaje de esperanza. Al recontar ese mensaje. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:28 que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Y cómo lo hicieron? Al experimentar lo prometido. Versículos 16 al 18, léalo conmigo, está ahí en la pantalla. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado, ¿en dónde? En el pesebre, dice la palabra de Dios aquí. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Al experimentar lo prometido. Los pastores no se quedaron pensando y diciendo, ¿qué hacemos? Ellos dijeron, no, vayamos pues. Y dice que apresuradamente salieron al encuentro con Jesús. Escucharon la voz de Jesús y salieron al encuentro. Ellos respondieron al mensaje que recibieron. No dudaron, sino que respondieron rápidamente. Y la pregunta es, ¿cómo responderemos nosotros? ¿Dudamos a lo que Dios nos dice? ¿Dudamos a las promesas de Dios? Pero lo segundo es al compartir lo sucedido. No se quedaron con el mensaje. Fíjese lo que dice versículo 19 y 20. Al compartir lo sucedido. Al compartir lo sucedido. Lo pueden completar ahí. Compartir es la palabra para completar. Versículo 19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Wow. ¿Qué hicieron los pastores? Regresaron a su condición de pastor, pero regresaron compartiendo lo que habían visto y lo que habían oído. No eran chismosos, eran evangelistas. Eran comunicativos. Lo que usted había visto y había oído, ¿no? Dicen que los latinoamericanos somos más chismosos que cualquier otra cultura. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí, verdad o no? ¿Somos metiches o no? ¿No? No, eso es algo de todo ser humano. ¿No se da cuenta que usted va en el expressway, en la avenida, y cuando hay un accidente, ¿sabe por qué se hace el ayuntamiento? Porque todos se paran a mirar. ¿Qué es lo que pasa? Se ríe porque usted es de los que se para también, ¿no? Yo soy de los que digo, ¿y por qué hay tanta gente? No pasó nada, ya está la moto de un lado, el carro del otro. Y ya no está ni el policía, pero está la gente ahí vivoreando. ¿Sabe qué? Hermanos, hagamos lo mismo, pero ¿sabe qué debemos hacer? Predicar el evangelio.
Compartamos la buena noticia. ¿Qué hicieron los pastores? Dice la palabra en el original es la misma, traducida al español. Apresuradamente se levantaron con rapidez y dijeron: vamos a ver, pasemos hacia Belén, vamos a ver lo que Dios nos ha dicho. Escuchamos la voz de Dios, pero actuamos al mismo tiempo. Debemos hacerlo al compartir, y debemos compartir. Me fascina que hay muchos hermanos aquí que quieren compartir la palabra de Dios, salen en el evangelismo. Me fascina eso. Él cambió sus corazones y lo sigue haciendo. El encuentro de los pastores con Jesús cambió sus corazones. Ellos regresaron a ser pastores, pero tenían un encuentro con Jesús. Y el que se encuentra con Jesús, su vida es transformada. Su vida es transformada. La aplicación es la siguiente. He aquí las preguntas de aplicación. ¿Estás orando en medio de tus rutinas diarias? ¿Estás orando o no estás orando? Quizás estás cocinando. Mientras cocinas, oras. Mientras trabajas, oras. Mientras estudias, oras. Oramos en medio de las rutinas diarias. ¿Estás orando al recordar la fidelidad de Dios sobre tu vida? Yo te voy a animar. Nos faltan, 14, 15 días o 16 días, no sé cuánto nos falten. Los días que falten de este año, yo quiero que oremos recordando la fidelidad de Dios, de lo que Dios ha hecho. Enumeremos lo que Dios ha hecho por nosotros en este año. Amén. Recordemos la fidelidad de Dios en nuestra vida. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque me has guardado, porque me has provisto, porque me has levantado, porque me has rescatado. Tercero, ¿estás alabando y adorando a Jesús en esta Navidad? ¿Qué hicieron los pastores? Alabaron y glorificaron a Jesús, ¿no? Los pastores no se quedaron ahí. No, dice que fueron, se encontraron con el niño y tuvieron ese encuentro y sus vidas fueron transformadas. ¿Estás alabando y adorando a Jesús en esta Navidad? ¿Sabes? Me gusta ese versículo que dice: si siempre nada más dices alabas, oras. Esa canción que dice alaba, ora al Señor. Señor, mientras callé mis huesos comían, dice el salmista. Bueno es alabar al Señor y dar gracias a su nombre, alabar a su nombre, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Debemos alabar a Dios, amén. Quitarnos el enfoque de nosotros mismos. Alaba al Señor. Y lo cuarto es: ¿estás compartiendo lo que Dios ha hecho en tu vida? Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Comparte lo que Dios ha hecho. Dios ha sido bueno y podemos compartir lo que Él ha hecho en nuestra vida. La conclusión es la siguiente: ¿cómo puedes celebrar lo que Dios ha hecho en ti durante esta Navidad? ¿Cómo puedes celebrar lo que Dios ha hecho en ti en esta Navidad? ¿Cómo puedes celebrarlo? Ponte sobre tus pies en esta tarde, en esta oportunidad. Yo no sé cómo te encuentras tú en tu vida espiritual el día de hoy. Yo no sé cómo te encuentres en tu vida espiritual el día de hoy. Quizás no puedes celebrar en la Navidad porque no sientes celebrar. Quizás te sientes como el de la película, como el Grinch, ¿no? No sé cómo es la traducción del Grinch, pero la mayoría se rió, entonces me entendieron. El Grinchote, no sé cómo se dice. En medio de toda la algarabía de la Navidad, tenemos que celebrar verdaderamente lo que pasó. La realidad es que en este cuarto, en este recinto, está el Espíritu Santo. Y la realidad es que en este recinto hay dolor, hay tristeza. La rutina nos ha abrumado, nos sentimos agobiados, exhaustos. ¿Cuántos se sienten cansados? Agotados. Llegamos a diciembre así como: ¡ay! Todavía me faltan 15 días, no puedo creerlo. Necesitamos del Señor. Otros quizás no, otros dicen: no, ya yo terminé con todo, voy con todo para el 2024. Gloria a Dios. Quizás te encuentras enfermo o enferma. Yo no sé cómo te encuentres en esta tarde, pero lo que yo sí sé es que el Espíritu Santo está aquí. Y lo que yo sí sé es que el Espíritu de Dios puede ministrarnos en esta tarde. Yo te voy a pedir que tú vengas al Señor. Mientras cantamos juntos,
podemos venir al Señor y le decimos: Señor, aquí estamos. Así como los pastores recibieron ese anuncio, el día de hoy, Señor, yo quiero celebrar que tú vives en mi corazón. Yo quiero celebrar a Jesús. Ven a Jesús, el altar está abierto.